Bueno, en esta segunda parte de nuestro primer directo de Twitch sobre inteligencia y videojuegos, seguimos con la profesora María Ángeles Quiroga y aprendiendo sobre esa relación entre inteligencia y videojuegos. Así es, empezamos. Bueno, este es el directo. Qué chulo. Among Us. Vale, pues luego hablamos de Among Us. Después hablamos de Among Us. ¿Eras tú? Estamos. Vale, con respecto a la agresividad, bueno, agresividad y violencia, porque de nuevo también se habla de los dos términos indistintamente y no son lo mismo. No, lo mismo. La violencia ya es una agresividad muy extrema, ¿de acuerdo? Entonces, no es mi área de especialización, pero ya lo he repetido varias veces. Cuando los expertos analizan a personas que están en prisión por delitos violentos, ¿encuentran que jugaban más a videojuegos violentos? No. No jugaban más a videojuegos violentos, ni siquiera tenían un mayor consumo de medios tecnológicos. Segunda, claro, están los adolescentes que disparan en las escuelas en Estados Unidos, que es una lacra horrible, efectivamente. Y jugaban a videojuegos, es verdad. Como el 99% de los jóvenes de su edad, y no cometen actos antisociales. Luego, jugar a videojuegos no puede ser la causa de. Habrá que buscar otros factores y en los informes señalan habitualmente la inestabilidad emocional y el clima familiar como variables importantes de esa agresividad desencadenada. Y el tercer aspecto que quiero señalar es que efectivamente en 2015 la APA, en un informe sobre videojuegos y agresividad, señala que efectivamente a corto plazo hay una cierta asociación en algunos videojuegos y para algunas edades. Claro, todos esos matices son necesarios porque así es la ciencia. Si no, lo que hacemos es construir estereotipos y los estereotipos no nos llevan a nada, ¿no? Entonces, con todos esos matices, dice la APA, bueno, claramente tenemos que investigar los efectos a largo plazo, porque el corto plazo puede estar más asociado a frustración, a la ira de la frustración, ¿vale? El equipo de Kuhn y colaboradores en 2009 se ponen a estudiar efectos a largo plazo y cogen Grand Theft Auto, un videojuego claramente transgresor, agresivo, y durante todos los días de 2 meses está un grupo de adultos jugando al videojuego. Nivel de agresividad medido previamente, nivel de agresividad después de los 2 meses y 4 meses después. ¿Había aumentado el videojuego la agresividad? No. El que era agresivo lo seguía siendo y el que no lo era, no lo era. Se lo había pasado bien o no se lo había pasado bien o había encontrado otra satisfacción, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esto hay que hablar de personas siempre. La persona tiene unas características y da significado a los estímulos. Ha hecho antes una pregunta también alguien con respecto al aprendizaje vicario, que decía, entiendo que se refiere a la agresividad y a la violencia, ¿no? Que sería esa parte del se puede aprender de forma vicaria en un videojuego a ser agresivo, ¿no? Que es un poco lo que hemos contestado, pero sí que es verdad que no hemos incidido sobre esa parte. No, o sí o no, no. Si no lo eres, primero no te va a gustar el videojuego. Yo tengo nietos muy diferentes, ¿no? Y a cada uno le gusta una cosa. Y son de lo mismo, padres 3 de ellos y 2 de otros, ¿no? Y les gusta una cosa muy distinta. Hay uno que busca videojuegos de velocidad, le fascina la rapidez y es muy rápido. Y al otro no le gusta la rapidez, ¿no? Es decir, lo del aprendizaje vicario sin unas características previas tampoco funciona. Yo quiero ver los datos de ese aprendizaje vicario sin características previas, porque claro, hablar del aprendizaje sin haber controlado el punto de partida, que no me... Sí, o sea que podríamos decir que quizá yo voy a jugar a videojuegos violentos o me van a llamar la atención si previamente yo ya tenía ese componente, ¿no? Pedro, esto nos pasó con los vídeos, nos pasó con los dibujos animados. Yo me acuerdo en los años 90, cuando yo estaba en Boston, en el Instituto de Desarrollo Infantil, que era bombardeo de preguntas con los dibujitos animados que empezaban a llegar de Japón. Bueno, pero es que esto va a hacer que los niños sean esquizofrénicos, psicóticos, agresivos, de todo, ¿no?
Claro, yo Sí. me acuerdo que en el grupo clínico se discutía, pero vamos a ver, el que lo sea, lo seguirá siendo, lo elegirá, y el que no, no lo elegirá, elegirá otras cosas, y al cabo de un rato se cansará y lo dejará. Bueno, y este juego que está de moda, que mi hijo, uno de ellos, como otros muchos, está jugando el Among Us, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este juego? Yo como madre, pues eso, que estoy todo el día, bueno, pero ¿cuánto tiempo voy a jugando? Pero tal, dime algo que me tranquilice. Bueno, Que creo hablamos que ahora tú de ya Among Us, pero que conste que me falta ahondar un poquito en el mito de nos sí. vuelve tontos, ¿eh? Hay Luego, mitos, mitos. Yo Mitos, creo. sí, Vamos con los. Sí, ¿no? vamos Los a mitos. terminar con los es mitos, que sí. ese mito es muy potente, ¿no? Porque es lo habitual. En 2020, justo antes del confinamiento, me invitaron a dar una conferencia para medios audiovisuales y la primera pregunta era, bueno, pero los videojuegos nos vuelven tontos, ¿no? Dije, no. No, no nos vuelven tontos. No solo no nos vuelven tontos, sino que estimulan capacidades, ¿no? Y tenemos muchos datos que lo prueban. Como os decía antes, a ver, el videojuego es un reto cognitivo, por lo tanto requiere que actives tus capacidades. No lo puedes jugar pasivamente, es imposible. Tienes que activar esas capacidades. Cada vez que lo juegas, por lo tanto, estás activando tu inteligencia, no estás matando el rato, ¿no? Es decir, que estás pasando un momento estupendo, pero activando tus capacidades como cuando resuelves un crucigrama o un sudoku, insisto, ¿vale? Os he mencionado antes el videojuego de Medal of Honor y Pacific Assault y cómo mejoraba la capacidad de rotación mental. Pero tenemos un estudio mucho más reciente de 2020 con Civilization. Este es un videojuego fascinante en el que tienes que desarrollar toda una civilización desde sus inicios. Y puedes optar además por caminos distintos, irte a lo económico, irte a lo militar, ir a lo social, a lo tecnológico y la ciencia. Claro, fijaros además qué prueba de personalidad más estupenda es. Pero quedándonos en lo cognitivo, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Bueno, pues cogieron de nuevo a un jugador, a un grupo de jugadores naif que no conocían Civilization y estuvieron jugando un mes a Civilization. Y después de jugar, contrastaron cómo habían cambiado o no sus destrezas y sus capacidades, porque aquí midieron ambas, en términos de planificación, gestión de grupos, organización. Me vais a preguntar que por qué, pues porque era una escuela de negocio y lo que les interesa claramente es ver gestión, planificación, organización del tiempo. ¿Y qué es lo que se encontraron? Pues que efectivamente los que mejores resultados tenían en Civilization tenían mejor desarrollo de organización y de planificación. Míralo, este es el artículo. Good Gamers, Good Managers. Esto que dice Ludictator, sí, este es. Este Muy es bueno. Sí, señor. sí. Pues mira, este me lo guardo porque este artículo yo no lo conocía y me interesa bastante. O sea que gracias, Ludictator. Pero es un gran Pero bueno, hay otro muy jugador de videojuegos, interesante, gracias. también de febrero de 2020, que se hace la siguiente pregunta. Vale, ¿por qué a igualdad de número de horas jugando a League of Legends, que este es como el juego de los juegos, el MOBA para los supercracks, unos llegan a ser maestros tope, ese 0,5% que está en el extremo superior de la distribución, y los otros están en la división de bronce, en la de plata? ¿Qué hay de diferente en ellos? A igualdad de horas de juego y de nivel de experiencia con el juego, ¿vale? Porque si no, no vale. Claro, el resultado es muy interesante. Es que los que están en el top of the top es gente más flexible cognitivamente, con mejor control de impulsos, es decir, otra vez características psicológicas que el videojuego requiere y ellos ponen en acción. Y claro, pues al final lo vas potenciando, ¿no? Se han hecho estudios, María Ángeles, con personas que están en el top de los eSports y videojuegos y demás acerca de esto, de las capacidades que son clave. Pues probablemente yo no tengo ahora mismo esos resultados. Esos Podría datos. buscarlos porque cuando yo empecé era muy fácil estar al día. Se publicaban muy pocos artículos Claro. anuales. Ahora es muy difícil estar al día porque mensualmente el número de publicaciones y además muy dispersa, Pedro, porque es que no es, vale, focalizo en esta revista y la monitorizo. No, no, es que son muchas revistas, muchos medios los que tienes que controlar, ¿no?
Con mucha información. Fíjate que hablabas antes del juego Civilization. Este es uno de esos juegos que decíamos que mide como mucho esa potencia del juego, que no es aprendido, que requiere de estar activando constantemente esas funciones cognitivas. Y fíjate que a nivel personal yo me he encontrado que las personas que tienden a jugar a videojuegos, por ejemplo, de shooter o que requieren más de automatismos, este tipo de juegos los desechan mucho. Que quizá apoya un poco esa idea de la personalidad previa al videojuego y de cómo elegimos o seleccionamos nosotros el videojuego más que el videojuego nos afecta luego directamente a nosotros, ¿no? Totalmente. Fíjate, con los videojuegos de acción, el primer resultado positivo fue azaroso. Esto fue como por 2003, 2005. Sean Green, que era bueno, pues uno de los discípulos de Daphne Bavelier, que en ese momento estaba en Estados Unidos, trabajaban en agudeza visual y se encontró un resultado raro, infrecuente, y es que había un grupo que tenía puntuaciones mucho mejores que los demás, con lo cual, bueno, pues fueron a ver a qué se debía. Lo revisaron todo, no encontraban nada, y al final lo único que encontró es que esos 6, 7 jugadores eran jugadores de videojuegos de acción, de shooters en primera persona. El shooter en primera persona, y no es Splatoon, que es un calamar que echa tinta rosa, con lo cual pues la amenaza no es muy grande, ¿no? Pero un videojuego de disparos en primera persona donde la amenaza es muy real, claro, tiene una motivación muy grande, es lógico que active el campo visual, el foco atencional, porque tienes que estar pendiente por dónde viene la amenaza. Pero claro, tiene unos requisitos de reacción, de respuesta, de tiempos de respuesta muy, muy exigentes, muy exigentes. Es una tarea de Stroop, ¿no? Casi. Es esa tarea, las tareas de los test de Stroop, pero a lo bestia, ¿no? Claro, con un montón de elementos distractores y tienes que focalizar el relevante, ¿no? Claro, a quien le atrae ese tipo de juego difícilmente va a encontrar satisfacción en planificar, organizar sin tiempo límite, como en Civilization o Witness. A mí el videojuego que más me gusta es Witness. Witness no tiene tiempo. Sí. Ni tiene instrucciones verbales. Witness, testigo, witness. Pero que ha dicho, no tiene algo, no tiene... No tiene tiempo. Ah, no tiene tiempo. No, tú puedes empezar a jugar hoy y acabar el año que viene. Tú vas jugando a tu ritmo, ¿no? No tiene instrucciones verbales, lo vas deduciendo todo. Ese es un verdadero test de razonamiento inductivo. Tenemos dos preguntas. Nos dice Meribert, ¿de Witness, el de puzzles? Correcto, de puzzles. Y después, yo creo que un poco a modo... Ay, perdón, Carolina, sí pregunta. Teníamos una pregunta. Blanc Gómez dice, ¿cómo se podría entonces reconducir la idea que tiene la sociedad sobre los videojuegos? Pues mira, hay también un trabajo muy interesante, porque, claro, cuando hablas de esa mala prensa que tienen los videojuegos, tenemos que decir que esa mala prensa no es semejante en todas las edades. La mala prensa la tienen fundamentalmente a mayor edad los videojuegos, es decir, son las personas de mayor edad las que peor te hablan de los videojuegos. Y hay un grupo de investigación que se puso a estudiar esa cuestión. Entonces, primera evaluación de actitudes hacia los videojuegos y después les pusieron a jugar durante un tiempo, no sé si eran 10 o 20 horas, a unos les pusieron con FIFA y a otros les pusieron con un videojuego de acción que en este momento no recuerdo. Y volvieron a medir las actitudes. Daba igual el videojuego al que hubieran jugado, su actitud cambió drásticamente, les parecían entretenidos, es más, les parecía que podían entrenar algo. Y aquí voy a mencionar un resultado muy reciente que me ha pasado un colega de universitarios españoles. ¿Sabéis que el 83% ve mejor un videojuego si sabe que entrena una capacidad? 83%, 8 de cada 10 se acercan con más facilidad a un videojuego si se les explica. Por lo tanto, ahí hay una tarea importante con ese código PEGI para que sea un poquito más claro, que a veces no es tan claro para la persona que no está muy familiarizada. El código PEGI, para los que, supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero es un código que clasifica por edades y por contenidos lo que activa cada videojuego. Ahí podría, por ejemplo, añadirse el estarás entrenando la capacidad visoespacial, la rapidez motora, la discriminación visual,
la resolución lógica de problemas. Sí, se han hecho estudios sobre pues, videojuegos, ¿no? En algún tipo de población clínica, de deterioro cognitivo para estimular ciertas capacidades, etcétera, o competencias. Sí, ese fue el primer, yo diría que la primera población diana fue la población, el envejecimiento, bien fuera natural, bien fuera sobrevenido por algún tipo de patología. Y el objetivo fue ver si se podían utilizar videojuegos y cuáles para ralentizar la curva de envejecimiento. Nadie pretende que no envejezcamos, pero si la pendiente, en lugar de tener 15 grados agudos, pues la tenemos suavecita en 40 grados, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, que esa pérdida de capacidades es más lenta. Y ahí hay un trabajo que a mí me parece muy bonito. En 2013, Anguera y colaboradores, que además fueron portada de Nature, y hombre, ya sé que Nature a veces publica cosas, bueno, que no son deseables, pero en este caso el artículo lo merecía, fue portada, porque se plantearon, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que podría ralentizar esa curva y lo que consigamos se lleva a la vida cotidiana y mejora su vida cotidiana? Porque claro, esto es lo clave, ¿no? O son efectos que se disipan, como pasa con tantos tratamientos, ¿no? Que consigues un efecto, pero si no sigues, el efecto se disipa. Entonces generaron un videojuego que se llama NeuroRacer. Es un videojuego en el que tienes varias modalidades. En uno de ellos va conduciendo un vehículo por una carretera y aparece en el retrovisor una tarea de atención sostenida, donde tienes que pulsar cuando aparezca un estímulo, otro no. Es decir, al final es doble tarea, es atención dividida, hay control atencional frente a la modalidad de solo conducir o solo resolver la tarea. Claro, los que jugaron al videojuego doble, el que tenía mayores requisitos, generaron cambios en flexibilidad cognitiva y en control cognitivo equivalentes a los de los jóvenes, sus puntuaciones. ¿Vale? Esto se mantiene, se mantuvo 6 meses después, pero lo más importante es que reportaron mejoras en su vida cotidiana en términos de estoy menos torpe, me acuerdo mejor de las cosas, puedo recordar lo que tengo que hacer. Es decir, bueno, hay todo un listado de características que podéis chequear, ¿no? Esto es muy interesante y de hecho hay un montón de plataformas creadas donde ha habido en algunos casos abuso, ciertamente, porque han vendido el gato antes de tenerle, es decir, han vendido resultados que no estaban contrastados. Alguna de ellas tuvo alguna multa grande en Estados Unidos, pero en general las plataformas más serias están desarrollando tareas que permiten ralentizar ese envejecimiento cognitivo siempre que se cumpla. Este es NeuroRacer, aquí está. Este es NeuroRacer. ¿Veis que aparece la otra tarea, la double task? Esto lo tienes que ir. That's right, with the rolling signs, right? Ahí está. Efectivamente, este es el videojuego. Es un videojuego, fijaros que es sencillo, pero claro, está basado en el conocimiento que tiene el equipo de Gasalei en los procesos cognitivos esenciales y cómo se deterioran con el envejecimiento. Sí, este es una tarea al final, ¿no? De atención sostenida, pero tienes que hacer una atención dividida sobre tareas que requerirían una atención sostenida, ¿no? Claro, porque lo que habían demostrado los trabajos previos es que el entrenamiento en razonamiento no genera cambios que se mantengan. El entrenamiento en memoria tampoco, se disipan. El entrenamiento en velocidad perceptiva es el que se mantenía. Con lo que basando, claro, y la velocidad perceptiva que es atención sostenida y atención selectiva al final, es el mismo perro con distintos collares, ¿no? Entonces, basándose en eso, diseñan la tarea con el doble requisito y ahí es donde encuentran el resultado fascinante. Qué bonito. ¿Qué otras funciones crees que con todos los resultados, que todo el conocimiento que tiene la ciencia sobre ese desarrollo, en esa potenciación de ciertas capacidades, puede tener, qué funciones pueden tener los videojuegos en un futuro? Se me ocurre, por ejemplo, ¿crees que se podría llegar a hacer selección de personal? Imagínate, con videojuegos. Bueno, de hecho en algunos sitios ya se hace.
Ya hay iniciativas a ese nivel, bueno, de muy distinto calado, ¿no? Pero claro está, lo más interesante para mí y al mismo tiempo lo que necesita un interés muy importante por parte de los psicólogos es que en algunas empresas empiezan a preguntar qué nivel tienes en determinados juegos para seleccionarte. Claro. Pues Porque dime corriendo, bueno, ya estoy en la Complutense, pero si no, dime corriendo, ¿qué juego puedo empezar? Claro, ahí viene mi preocupación, y es que esos juegos habitualmente son juegos atractivos para varones, no para mujeres. Entonces, lo que hay que hacer, sin duda, es desarrollar juegos que tengan las mismas demandas y los mismos beneficios, pero que sean atractivos para mujeres. Es decir, a mí League of Legends no me atrae nada. Lo de coger y tengo que dominar la montañita y pegarle pepinazos a los de enfrente no me atrae nada. Ahora a mí me dices que yo tengo que llevar mi equipo a una aldea para darles agua porque ha habido unas riadas y se han quedado sin agua y los niños tienen cólera, y a mí eso me motiva. Entonces tú me puedes diseñar el juego requiriendo lo mismo, pero que sea atractivo para toda la población, no solo para una parte. Eso sí me preocupa, pero soy consciente de que ya lo están haciendo, y lo está haciendo además la Complutense. La Complutense tiene un máster de desarrollo de videojuegos en la Facultad de Informática, y cada año elige a los mejores proyectos, y de ahí ha salido uno de esos proyectos. Qué chulo. ¿Qué diferencias hay en tema de género en cuanto a intereses, en cuanto a tiempo, en cuanto a... O sea, cómo juegan los hombres, cómo juegan las mujeres? Que yo sé que esto es un tema muy controvertido porque siempre que hablamos de géneros la cosa echa humo, pero es verdad que las diferencias individuales también están ahí, ¿no? Entonces, ¿se ha visto algo o no? Bueno, para empezar, lamento corregirte, son diferencias entre sexos, no entre géneros. Entre sexos, está exacto. Vale. Que también se ha estudiado, pero las diferencias entre géneros van por otro camino, ¿no? Diferencias hombres-mujeres que se describan como tales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los videojuegos que requieren capacidad de rotación mental, en general, en promedio, a las mujeres se les dan peor. Digo en general y en promedio, ¿vale? Lo contrario sería construir estereotipos, porque hay mujeres que lo resuelven mucho mejor que incluso los varones promedio, ¿vale? De resto, en intereses, al principio cuando yo empecé había muchas menos jugadoras que jugadores en 2006. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Cuando tú buscas, pues mira, tan lejos como 2019, o sea, hace un par de años, el último año que yo di clase de psicología diferencial en la Complutense, unos alumnos de tercero hicieron un trabajo para el congreso de pregraduados que se hace en la Complutense. Y justamente lo que pusieron a prueba es si jugar a videojuegos disminuye las diferencias entre varones y mujeres en ese aspecto de rotación mental en el que en promedio las mujeres puntúan menos, ¿no? Y lo que obtuvieron, sin que, claro, los datos sean especialmente relevantes, el muestreo era pequeño, etcétera, iba en esa dirección, como el trabajo de Zeng de 2007. Es decir, que el juego extenso e intenso con un videojuego que requiere capacidades que tú tienes menos desarrolladas, te lleva a potenciarlas. Y en cuanto a intereses, por eso se ve un poco que es más cultural, ¿no? Más desde cómo ha ido cambiando también cómo nos relacionamos con la cultura, con los videojuegos, con tal, ha hecho que al final no haya tantas diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres, ¿no? Entiendo que... Tengo que responder a Among Us, que me ha hecho Carolina antes una pregunta sobre el videojuego. Claro, efectivamente, nos hemos olvidado de la Among Us. Claro, ¿y qué recomendaciones quieres que te haga? Vamos a ver, Among Us es un juego muy divertido, pero tiene un objetivo, y yo, por lo que he visto en los niños de mi entorno, lo juegan de otra manera. Ellos están encantados enseguida en encontrar quién es el impostor y en echarle a patadas, y no cumplen las tareas ni de casualidad. Para el que no lo juegue o no lo conozca, hay que, bueno, cumplir unas tareas dentro de la nave, etcétera, ¿no? Y el impostor puede simular que para acercarse a ti y matarte, ¿no? Bueno, ellos van directamente a ver quién es el impostor sin... Claro, es un juego que, jugado en familia, es un juego divertido, dura muy poquito. Como el rol es azaroso, tú puedes ser impostor en esta partida y en la siguiente no,
Bueno, pues va cambiando, es multijugador, pueden jugar hasta 10 personas. En el fondo no es más que el juego del asesino de toda la vida, el de cartas. Es el mismo. Sí, o sea, que me recomiendas que lo juegue con mi hijo. Claro, pero que lo juguéis en familia, claro, que esto es lo divertido, jugarlo en familia. Que luego lo puedes jugar online con otros jugadores que no conozca, pero lo divertido es jugarlo en privado, haceros una room y jugar vosotros allí, 4, 5, con los abuelos, quien sea, ¿no? Eso es lo divertido. Y también me preguntabas por los videojuegos para los niños, ¿verdad? Sí, para los niños y ya para mí, ya puestos, pues oye, recomiéndame alguno. ¿Qué? Bueno, te voy a contar, mira, el otro día una amiga me decía, bueno, ha tenido hace poco un niño y me dice que, bueno, que se encuentra torpona, ¿no? Que no le salen las palabras, que ha perdido rapidez verbal. Le digo, claro, es que, sí, fluidez verbal se pierde, con el embarazo se pierde, pero como se pierde con la quimioterapia, ¿vale? La quimioterapia tiene efectos cognitivos muy importantes y en las mujeres con tumores de mama, con quimioterapia. Entonces, lo recomendable en esos casos son juegos de palabras, de estos de encuentra las palabras, aplasta las palabras, construye palabras, que sean semánticos, puede ser con palabras o con números, y hay un montón para el móvil muy divertidos, sin requisitos de tiempo, con un poquito más de tiempo. Yo juego todos los días a uno, varias veces, que se llama Palabras. Palabras, acaba en Z. Mi propia experiencia dice que yo empecé encontrando del orden de 7, 8 palabras en promedio en los 2 minutos que te dan y yo ahora en promedio obtengo el doble, 15, 16. Tengo la parte de que, claro, lo he jugado muchas veces, pero no me han salido 2 matrices iguales o no soy capaz de reconocerlas. Fíjate si hay, claro, variación de matrices, ¿no? Porque los videojuegos que tienen requisito de tiempo, como he dicho antes, no están adaptados a la edad, ¿vale? Y también para los niños pequeños. Si me hablas de niños, lo primero que te preguntaría es, ¿qué edad tienen? 6. Bueno, 6 años, estupendo. La siguiente pregunta que te haría es ¿en qué plataforma van a jugar? ¿Van a jugar en PC? ¿Van a jugar en videoconsola? ¿Van a jugar en tableta? ¿Van a jugar en móvil? Móvil. Vale. Con el móvil hay un montón de juegos gratuitos y ahí es donde yo veo el mayor problema. Porque los juegos gratuitos viven de la publicidad. Lógicamente, los desarrolladores tienen que ingresar dinero y lo ingresan por publicidad. Y la publicidad puede no ser adecuada al niño que está jugando ese videojuego. Es decir, todo videojuego tiene declarada la edad a la que se debe jugar. Si tú le dejas jugar, es control parental tuyo. Yo no soy quien para decirte que no. Tú tienes que ejercerlo y saber a qué está jugando tu hijo, pero tú no controlas la publicidad que le va a salir. Yo recuerdo uno de mis nietos estaba jugando un juego de plataformas muy divertido y de repente veo que le sale publicidad erótica. Y le digo, ¿qué es eso? Ah, no le hagas caso, sale de vez en cuando. Digo, no, si le hago caso, quita los datos para que no salga, que lo puedas jugar sin datos. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, si juegas en tableta, que no sean juegos gratuitos, sino que sean descargados. Si los compras, sean para videoconsolas o sean para PC, tienes una clasificación de juegos hecha por expertos. Y tú decides a qué quieres que juegue. ¿Quieres que tenga contenido agresivo o no lo tenga? Que tenga animales o que no los tenga, que tenga explosión o que no lo tenga. Hay una categoría que es la general para todos. Entonces, en esos juegos que valen para todos, pues por ejemplo tienes un Animal Crossing, que es generar un mundo virtual, que no tiene tiempos, que es tranquilito, pero tienes también el Super Mario Maker, que tienes que construir tú, que es igual que el Minecraft, son los areneros, los juegos de creatividad, pero tienes también los minijuegos, el Super Mario Party o tienes el Sonic Mania, es decir, tienes un montón de videojuegos, pero la otra cosa importante es que los juegues con ellos. Esto es muy importante, para que tengan a quién hablarle de esa experiencia. Lo veo ahora.
Vale. Fíjate que esto que dices del tema de que sean juegos que tú te descargas, que no viven de la publicidad, de hecho hace no mucho hubo una controversia muy grande con las famosas cajas de botín de muchos juegos que vienen con esa parte económica, ¿no? Es decir, yo compro y hay una serie de cajas de botín en las que yo consigo, pues, no sé, apariencias, pues habilidades nuevas. Creo que esa parte cuando hablamos del mito de la adicción y el videojuego y demás, yo creo que el videojuego se ensucia mucho desde ahí. No sé si tú opinas desde esta parte. Bueno, por eso te digo que el control parental es fundamental, como lo haces con la televisión, con la música, con los libros o con cualquier cosa. Si no vas a poder ejercer el control parental, tienes un problema, efectivamente, porque no vas a saber a qué acceden, ¿no? Entonces, claro, los que desarrollan videojuegos se buscan la vida y se buscan la vida intentando que tú consumas para ellos tener más ingresos. Es tarea tuya seleccionar a qué quieres y a qué no quieres jugar, y a qué quieres que tu hijo juegue y a qué no quieres que tu hijo juegue. ¿Ah? Pero yo insisto que para ellos, mucho más que esas cajas donde avanzar en el juego sin esfuerzo, que es para lo que valen, avanzar en el juego sin esfuerzo, eso les gusta mucho menos que jugar contigo, que les ayudes a buscar una estrategia, que pasen a otro nivel. Yo hace poco he estado jugando a Fortnite, que no es que me guste especialmente, pero bueno, con uno de mis nietos que está enganchado al juego y que le gusta mucho, y claro, sin entender el juego, pero yo sí le ayudaba a diseñar la estrategia y al final ganó por primera vez a no sé quién y estaba encantado porque había jugado conmigo. Claro, si yo hubiera sido una ayuda esencial en lo que él hacía en el juego, pero sí en la comprensión del juego, en la planificación, por qué vamos para allí, mira que si vamos para allá. ¿Me explico? Sí, de hecho, ha habido un concepto que me ha gustado mucho, que es el avanzar sin esfuerzo, ¿no? Que fíjate que con el mundo, yo soy muy fan de los videojuegos y también me dedico al campo de las adicciones, es en lo que trabajo, ¿no? Y esa parte del hacer las cosas con el placer frente al bienestar, ¿no? El placer es algo inmediato que no requiere de ningún esfuerzo y que de repente me pega ese chute, ¿no? De dopamina que me hace sentir muy bien. El bienestar es algo como que se construye más, que requiere de un razonamiento, que requiere de un esfuerzo y que cuando llego a él es cuando ahí me siento bien. Y yo creo que al final quizás esa es la diferencia que hay muchas veces, que pensamos, ¿los videojuegos son adictivos? Bueno, depende. Si buscas ese placer inmediato, sin ningún esfuerzo, avanzar en el juego de forma monetaria, o si realmente lo que estás buscando es ese concepto de bienestar, de ir construyendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cualquier actividad del ser humano puede llegar a ser adictiva con un enfoque como el que estás planteando. Claro está, el pay to win ya ha puesto algunos de los ambientes. Ahí está, efectivamente. Muchas transacciones en los videojuegos que se instalaron ya hace unos años, ¿no? Es decir, vale, no tienes vidas, pero si compras este pack, aumentas las vidas y puedes seguir jugando. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco porque se nos ha pasado la hora. Sí. Ha sido rápido, sí. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta de alguien que nos esté viendo que nos quiera hacer, que quiera hacer a la profesora. ¿Sí? ¿Existen estudios tratando de relacionar el uso de videojuegos y capacidad empática? Lo planteo desde la idea de que en un videojuego la interacción con el personaje es algo más directa que en otros medios. Claro. En su lugar. Andrés Pemau. Claro, como decía antes, no es mi área de especialización y lo puedo buscar, ¿no? Porque, bueno, si no lo hay, seguro que alguna aproximación hay. Sí he visto hace relativamente poco una selección de videojuegos que podrían favorecer la inteligencia emocional, que aprovecho para deciros que es una capacidad de segundo estrato, que está demostrado que está al mismo nivel que inteligencia fluida, cristalizada, memoria, y que la correlación entre todas ellas nos da el factor G, ¿no? Para que no me digan que es que la inteligencia es otra cosa, ¿no? Y podría ir por ahí, ¿no? Con lo que sería interesantísimo ese estudio. Y a Pemau, si vas a hacer el TFG o el TFM, yo te animo a que lo plantees, claro está. Pemau es doctorando, Pemau está en el doctorado ya. Pues el siguiente, el postdoc. También nos pregunta, ¿pueden ser los videojuegos una forma de ayudar a personas que no toleran la frustración? ¿Ocurriría todo lo contrario? ¿Empeoraría su situación? Depende del videojuego que elijas y cómo lo juegues.
La cuestión está en que cuando usas un videojuego comercial, y esa es otra de las cosas importantes para nosotros los psicólogos, no tienes control sobre el videojuego. De ahí que yo lleve defendiendo algo así como una especialidad que sea psicólogo ingeniero, que debería crearse, tenemos que poder relacionarnos con los ingenieros, pero tenemos que darles nuestro conocimiento para programar lo que queremos del videojuego. Yo hasta el 2019 me lo he pasado tomando nota en papel con lápiz de los resultados de la pantalla, con lo cual cada investigación llevaba del orden de 2 y 3 años, como podéis imaginaros. Ahora, por fin, estoy en un grupo más amplio en el que se programan los videojuegos y, por lo tanto, se decide a priori qué comportamiento del jugador voy a grabar en el programa, del que voy a obtener resultado minuto a minuto. Entonces, claro que probablemente hay videojuegos que les ayudarían y otros que al revés, ¿no? Depende cómo los juegues. Vale, pues ¿alguna pregunta más que tengas por ahí tú, Pedro, de amante de los videojuegos? Y también tenemos, Blan Gómez, entonces crees que no hay juegos adictivos, sino personas propensas a la adicción, por así decirlo. Efectivamente, y luego hay juegos programados para hacer más vulnerables a estas personas. Eso sí. De hecho, yo aquí tengo una aportación que yo creo que puede ser interesante, que al final, lo ha dicho antes María Ángeles, que casi cualquier cosa nos puede crear una adicción, o más bien a mí me gusta decir una dependencia de ello para, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una serie de funciones o necesidades básicas que tenemos que cubrir. Y si no estamos adquiriendo las habilidades sanas, ¿no?, necesarias para cubrir esas necesidades que tenemos, pues muchas veces tiramos de otras herramientas externas para conseguirlo, ¿no? Si el videojuego se convierte en una forma de paliar esas necesidades que nosotros tenemos, pues, por ejemplo, a nivel social o a nivel de autoestima, pues entonces a lo mejor sí que podemos estar creando o podemos tener más tendencia, ¿no?, a generar una dependencia de él. Pero sí que es verdad que hay que tener esa función de lo que hay previamente, no de lo que es el videojuego, ¿no? Claro, por ese refuerzo negativo. Yo creo que todo lo que nos hemos dedicado a la clínica hemos visto como personas con ira, pero no ira por el videojuego, sino ira anterior, ¿no?, frustración, se han encerrado a jugar a un videojuego y eso ha hecho que les reduzca esa sensación, esa ansiedad, esa ira, y evidentemente ahí hay una asociación, hay esa necesidad de volver a jugar, por volver a sentir esa bajada de ira o de ansiedad o lo que sea, ¿no? Esa función que tiene el videojuego, pero no el videojuego en sí. Yo creo que tendrían que venir los videojuegos como con un manual de cómo funciona el sistema de refuerzos del ser humano, ¿no? Para padres, y el sistema de refuerzo del ser humano funciona así. Por eso te estoy diciendo que hay que generar una especialidad que sea psicólogo ingeniero. De verdad, claro. Me encantaría que pasara. Claro, tenemos una última pregunta, Daniel. ¿Me la puedes poner así? ¿Hay algún estudio de desarrollo cognitivo u otro tipo de desarrollo en personas con discapacidad? Sí, sí que los hay. Lo que pasa es que no es mi área y no tengo los datos en la mano, pero sí que los hay. Claro, hay que adaptar los videojuegos otra vez, ¿no? Esta es mi gran demanda. Mi gran demanda es que los psicólogos seamos capaces de, si no programarlos, sí pedir a los programadores lo que queremos, para que el videojuego nos dé las variables que queremos, tenga las dificultades que queremos. En el fondo, yo creo que la evaluación de inteligencia y capacidades del futuro será como una lavadora ahora, donde yo iré eligiendo, quiero esta dificultad, quiero tantos ítems, quiero que se muestren estas capacidades y que me vaya cambiando los entornos, ¿no? Desde luego tecnología hay para desarrollarlo y se puede hacer perfectamente por módulos. Entonces, cuando yo estoy frente a una persona que tiene dificultades, lo que elijo es un nivel de dificultad menor. Si la discapacidad es motora, no le puedo poner un videojuego con requisitos motores. Le pongo un videojuego fundamentalmente verbal y auditivo. Si es al revés, si es la dificultad o la discapacidad es sensorial, auditiva, etcétera, pues tengo que trabajar con ello, claro está. Pero tenemos que poderlos programar. Si tenemos que trabajar con lo que nos da el videojuego comercial, tenemos un hándicap serio porque estamos limitados al nivel final obtenido en el videojuego, a las muertes o las vidas utilizadas, ¿no? Ahora nosotros estamos pudiendo analizar el comportamiento en el juego. Claro, el objetivo es muy bonito porque lo que buscamos es ver si tú tardas 10 minutos en completarlo, ¿en qué minuto puedo yo predecir a partir de tu comportamiento lo que vas a conseguir? Es decir,
necesitamos acortar la evaluación con la máxima fiabilidad y precisión en la predicción, utilizando el comportamiento in-game, que se llama en el juego. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por todo este tiempo, el conocimiento, por compartirlo con nosotros. La segunda vez ya. Tenemos mucha suerte, somos muy privilegiados. Sí. Gracias a vosotros. Como es un tema que me apasiona, puedo volver cuando queráis. Pues sí. Pues vamos, yo no lo descarto porque hay un montón de cosas que me gustaría seguir preguntando, o sea que... Sí, haremos otro programa contigo y bueno, pues eso, agradecerte este tiempo y sobre todo tu predisposición. Muchas gracias. Ahí. Gracias a vosotros, ha sido una experiencia satisfactoria 100%. Con tu taza de SciCast también, que ya tienes tu taza de SciCast. Sí, bueno, se la voy enseñando a todo el mundo, voy presumiendo con mi taza. Es súper chula. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, María Ángeles, muchas gracias. Gracias. Y nada, bueno, quería también agradecer al equipo de SciCast por todo su trabajo, este primer directo, a Pedro, que ya está con nosotros, ya la conocéis, a Juan, a Paula y a Sonia, y a nuestros colaboradores, Andrés Pemau, Inés, Patricia, Laura, Lucía y, bueno, Daniel, que sin Daniel no hubiésemos podido hacer todo esto porque nos ha ayudado muchísimo y colabora muchísimo con nosotros, con SciCast. Gracias a todos y bueno, pues en breve estaremos con otro programa. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias por compartir, que es nuestro lema. Gracias por compartir ciencia. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer directo de Twitch, en Twitch. ¿Qué te ha parecido, Pedro? Pues la verdad es que yo he disfrutado mucho haciéndolo y sobre todo creo que nos ha servido a las personas que nos gustan los videojuegos, por lo menos a mí, para quitar un poco ese estigma que hay acerca de ellos y ver que, oye, pues es una forma también de trabajar capacidades que tenemos nosotros, ¿no? Yo he disfrutado mucho y desde aquí darle las gracias a María Ángeles por todo ese conocimiento y a todas las personas que nos han seguido tanto en el directo como ahora mismo en el vídeo. Te ha ayudado a afianzar estas ideas que tenías, ¿verdad? De que los videojuegos eran buenos. Bueno, por mi parte, que no tenía esa afinidad, ¿no? A principio con esos videojuegos, pues sí, me ha ayudado a dulcificar estas ideas que tenía, ¿no? E incluso a animarme a jugar con mi hijo a este juego, a este videojuego, Among Us, ¿verdad? Y nada, pues gracias por estar ahí, gracias a la profesora Quiroga por estar con nosotros, por su tiempo, por su conocimiento. A todos vosotros por haber estado con nosotros en este primer directo de Twitch. Os recordamos que estamos en SciCast y que en nuestra página web os pondremos los próximos eventos, que esperamos que sea un próximo Twitch en breve. Y bueno, pues sobre todo, gracias por compartir.